Hola a todos y bienvenidos a mi canal Cuentos Colecciones. La historia de hoy la escuché en las redes sociales y me tocó el corazón, así que quise compartirla con mi voz. Es una historia triste que me impactó mucho cuando la oí. Espero que sea una lección para las chicas y que saquen algo positivo de ella. La historia es así. Me llamo Miriam, tengo 23 años, crecí como muchas chicas en una familia pobre, con un montón de problemas. Todo el peso de la casa caía sobre mi mamá. Mi papá era como si no existiera en nuestras vidas, como si no fuéramos sus hijas. Su único papel era gritarnos y pegarnos, nada más. Vivíamos en medio de problemas, gritos y caos. A pesar de eso, yo intentaba estudiar. Ponía todo mi esfuerzo, logré llegar al bachillerato, pero por desgracia no pude seguir porque tenía que ayudar a mi mamá, así que salí a trabajar con ella. Con el tiempo empecé a pensar en el matrimonio como una forma de escapar de tanto sufrimiento, de esa vida dura. Entonces conocí a un tipo en las redes sociales. Estuvimos hablando durante 6 meses, todo parecía bien. Él se veía educado, respetuoso, alguien que temía a Dios. Un día me propuso el matrimonio. Yo por la inmadurez y la juventud acepté. Le conté a mi mamá, pero ella se opuso muchísimo porque el tipo no era marroquí, era de otro país árabe. Pero como me vio tan decidida y enamorada, al final aceptó. Luego su mamá y la mía se conocieron. Las familias se trataron. Todo parecía perfecto. Su madre me hablaba súper bien. Me decía que sería como una hija para ella. Nos sentíamos cómodos y confiados. Y fijamos la fecha para el matrimonio. Llegó el día y él vino con sus papeles, yo preparé los míos, hicimos todo el trámite y nos casamos y me fui con él a su país. Pero cuando llegué, sorpresa, todo era diferente a lo que me había prometido. Primero resultó que ya estaba casado en su país y su primera esposa vivía con él y con su madre. Además, el país no era como me lo había descrito. Me había dicho que viviría sola y que estaría cómoda y bien cuidada, pero todo eran mentiras. Al final me convenció para vivir con su madre y su otra esposa en la misma casa. Yo acepté, pensando que si no funcionaba, él me buscaría un lugar solo para mí. 3 meses después estalló la guerra en su país. Su familia y su primera esposa huyeron y me quedé sola con él en la casa. Fue un shock total. Estaba muerta de miedo. Donde yo crecí no estamos acostumbrados a guerras ni a los disparos. Pasé un mes de puro sufrimiento. Luego las cosas se calmaron. Su familia volvió y su primera esposa, que estaba embarazada, dio a luz sin problemas. Pero cuando ella tuvo a su hijo, todo cambió para mí. Me convertí en la sirvienta de la casa. Cocinar, limpiar, todo lo hacía yo. Aguanté. Pensé que no era para tanto, que podía soportarlo. Pero entonces empezaron los problemas con mi esposo, como cualquier pareja. Discutíamos, pero su madre siempre se metía de su lado, nunca con justicia. Una vez, en medio de una pelea con él, su madre entró a nuestro cuarto y me abofeteó. Imagínate, era un problema entre él y yo. Ella, sin tener nada que ver, me pegó. Me dijo que nunca me quiso, que las de mi país solo veníamos a causar problemas y a destruir familias. Ese día me sentí destrozada. Al siguiente día, mi esposo y yo nos reconciliamos, resolvimos el problema, nos calmamos, pero empecé a notar que las cosas se ponían cada vez más feas. Descubrí su verdadera cara y la de su familia. Me trataban como si fuera una esclava, sin derecho de hablar o opinar, ni a decir si algo me gustaba o no. Me humillaban constantemente. Empecé a preguntarme, ¿para esto dejé los problemas pequeños de mi casa? Quería escapar de algo y caí en algo mucho peor. Pasaron los días y empecé a buscar una forma de volver a mi país, pero entonces quedé embarazada.
Intenté hablar con él de regresar, pero me decía que no había viajes por la guerra, que los aeropuertos estaban cerrados. Luego empezó a usar mi embarazo y me contradiciendo que si quería irme tenía que dejar a mi hijo con él. Como madre no podía abandonar a mi hijo, así que me quedé pensando que tal vez después de dar a luz las cosas mejorarían. Pero no, durante el embarazo sufrí muchísimo. Él me pegaba, incluso estando embarazada, me insultaba, no me dejaba pedir nada, ni siquiera antojos. Todo era humillación tras humillación. Cuando di a luz esperé los 40 días de recuperación y volví a sacar el tema de viajar a ver a mi familia. Me dijo que podía irme, pero sin mi hijo. Si quería irme tenía que dejarlo. Seguimos con los mismos problemas. Las peleas, los gritos, cada vez que discutíamos, él me quitaba a mi hijo y lo dejaba con su madre. Me encerraba, me dejaban sin comida un día entero. Su madre controlaba todo, incluso la cocina, y si quería cocinar algo para mí, me decía que la pidiera a mi esposo, que me comprara comida, porque todo en la casa era de su difunto esposo, no mío. Conocí a una vecina que se convirtió en mi amiga, casi como una hermana. Cuando las cosas se ponían feas, iba a su casa y ella me escuchaba y me apoyaba. Pero a la madre de mi esposo no le gustaba eso y las tensiones crecieron. Después de una pelea grande, no me dejaron cocinar ni comer. Le dije a mi esposo, si su madre no me dejaba cocinar, me alquilara un lugar para vivir sola. En vez de escucharme, me abofeteó y me golpeó, mientras su madre le decía que me diera más fuerte para educarme. Ese día me destrozaron entre los dos. No pude más. Al día siguiente fui a la policía y puse una denuncia. Les conté todo. Él dijo que yo mentía, que yo era el que había agredido a su madre, pero al final, para evitar más problemas, prometió darme una casa propia y no volver a pegarme. Volví a la casa para recoger a mi hijo, pero su madre y la familia de su primera esposa me atacaron y me quitaron a mi hijo. No supe dónde lo llevaron. Me quedé con mi amiga. Él fue a buscarme, diciendo que dividiría la casa. Construyó un muro para separar un salón, un cuarto y un baño pequeño para mí. Y ellos se quedaron con el resto. Pero todo era puro teatro para quedar bien con la gente, porque los vecinos ya sabían lo que pasaba. Aunque tenía mi espacio, los problemas no paraban. Él comía con su madre y su otra esposa, y a mí me daban lo mínimo, como sobras. No podía quejarme ni pedir más. Mi mamá desde Marruecos me ayudaba a veces con algo de dinero para mis cosas personales, porque él nunca me dio nada. Si sacaba el tema de viajar, me golpeaba, pero ahora lo hacía en partes del cuerpo donde no se notaran las marcas, porque trabajaba en el gobierno y ya sabía cómo cubrirse. Pasaron los años y mi hijo ya tenía 5 años. Seguía intentando viajar a Marruecos, porque mi mamá estaba enferma y temía no volver a verla. Al final mi mamá ahorró dinero para un billete de avión y en 2019 viajaba dejando a mi hijo con él. Durante ese tiempo apenas me dejaba hablar con mi hijo y si lo hacía era después de mucho rogar. Luego llegó la pandemia. Los aeropuertos cerraron y me quedé atrapada en Marruecos. Él me amenazaba por teléfono para que no le contara nada a mi familia, diciendo que si lo hacía, perdería a mi hijo para siempre. Estuve 2 años sin ver a mi hijo. Cuando las cosas se normalizaron, le pedí que me comprara un billete para volver, pero me dijo que las arreglara sola. Con ayuda de mi mamá y algunas personas conseguí el dinero y él arregló mi visa y volví con la esperanza que las cosas hubieran cambiado. Pero no, todo estaba peor. Me cortaba el dinero, traía a sus amigos a casa y yo,
que usó verlo no podía ni salir al baño porque estaba cerca del salón, donde ellos se quedaban hasta las 3 de la mañana. Incluso los esposos de sus hermanas se quedaban en la casa y yo vivía encerrada en mi cuarto. La vida se volvía más insoportable. Cada día las peleas no paraban. Ya no se contenía. Me amenazaba con matarme, diciendo que nadie se enteraría. Me despertaba con miedo. Vivía como en un infierno. Lo único que me mantiene viva es mi hijo. No puedo dejarlo, aunque lo tratan mal. Lo diferencia de los otros hijos de mi esposo. A veces pienso en acabar con todo, pero luego pienso en mi hijo y en cómo podría crecer pensando que su madre lo abandonó. Hasta hoy no he encontrado una solución. Mi amiga que me apoyaba se casó y se fue. Estoy sola, cargando con todo este dolor, esperando que Dios me ayude. Conté mi historia para que las chicas aprendan, para que no se dejen llevar por promesas vacías. El matrimonio es un proyecto de vida, pero hay que estar seguras de con quién nos vamos a casar y a dónde vamos a parar. Esto es todo por hoy. Espero que esta historia les deje una lección, especialmente a las chicas. No se olviden de dejar sus comentarios, sus opiniones y de suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.